Raimon, Adrià, tengo una principal pregunta que me suscita mucho interés, que es la siguiente. ¿Cómo debe pensar una persona si quiere ser libre en términos financieros? ¿Cómo debe de pensar respecto al dinero? lo dices muy bien, Adrià, porque la libertad financiera es una mentalidad, no es un estado bancario, no es una cifra, no es un patrimonio, es un estado mental, es una mentalidad, es un mindset, ¿no?, que dirían los americanos. Y básicamente, contestando a tu pregunta, tendría que pensar como una persona libre. Antes de pensar en libertad financiera, debería pensar como una persona libre. Una persona libre es aquella que se levanta a la hora que quiere, trabaja las horas que quiere, va donde quiere y casi posee las cosas que quiere. Eso es una persona libre. Cuando eres una persona libre empiezas a aplicar esa libertad a todo, entre esas cosas, a las finanzas y al mundo de la riqueza. Entiendo que esas personas que no generan ese dinero, esa riqueza que les permite esa libertad, es que están limitadas. Puede que seguramente por ciertas creencias. ¿Nos podrías mencionar algunas así que recuerdes, que veas como patrones sistemáticos en personas que les cuesta el tema del dinero? Bueno, son creencias, evidentemente son creencias bloqueantes de la riqueza, pero también es algo más que creencias. Es educación y es incluso un sistema, casi que diría que social. Es decir, no solamente abarca a la persona, sino que abarca a la comunidad y abarca prácticamente a la especie, ¿no? Es decir, las personas son de alguna forma entrenadas, adiestradas, para no ser libres, para servir, para ser serviles y sumisas. Entonces, es verdad que hay cosas que no podemos cambiar ahí afuera, pero sí que podemos cambiar las cosas que dependen de nosotros, como son la mentalidad y las creencias. Respondiendo a tu pregunta de qué creencias, ¿no? Pues hay muchísimas. Cada persona debería hacer, y este es un ejercicio que propongo en el Código del Dinero, cada persona debería hacer una lista de cosas que yo creo y que no sé ni siquiera si son verdad, porque la mayoría de ellas son mentira. Por ejemplo, no sé, que el dinero es malo, ¿no? O que te hace una mala persona. Bueno, yo creo que el dinero saca lo que hay en ti. Si eres una buena persona, sacará más bondad y serás una persona generosa con los tuyos. Y si eres una mala persona, pues te convertirá en una persona pues, un poco más tacaña, ¿no?, y con los demás, ¿no? Entonces, el dinero es neutro. Por tanto, el dinero no es malo. No digo ni que sea ni malo ni bueno, esto no, depende de ti, ¿no? O sea, hay personas que tienen maldad y bondad. Otra sería pues, que no hay suficiente para todos. Pero yo le diría a cualquier persona que intente contar todo el dinero que hay en el mundo, o la plata, o el oro, y es incontable, nadie lo sabe porque es incontable, ¿no? Con lo cual esa idea tampoco es cierta. Pues no sé, una persona pues tiene que tener un empleo, ¿no?, unos ingresos fijos. Bueno, o no. Hay personas pues, que detestan los ingresos fijos, aunque sean elevados, los detestan. ¿Por qué? Porque los variables son mucho más interesantes. Ahora te pongo un ejemplo. O sea, imagínate una persona que le gusta mucho, no sé, la paella, ¿no?, valenciana. Bueno, está muy bien, es buenísima, pero claro, si la comes cada día la acabas aburriendo, ¿no? Pero esto es lo que pasa con un ingreso fijo, ¿no? Igual dices, no, es que a mí me pagan muy bien, ¿no? Me pagan 8.000 euros al mes. Bueno, sí, está bien, ¿no? Pero qué aburrido, ¿no?, ganar siempre lo mismo. Entonces hay muchas creencias. Otra creencia, ¿no? Si yo gano hay alguien que pierde. Bueno, y no, a veces sí y a veces no. Todo depende de ti. Al final, las creencias acaban convirtiéndose en paradigmas y esos paradigmas condicionan la forma en la que uno ve el mundo. Yo no digo que el mundo sea así, pero él lo ve. Las personas ven el mundo así, con esas limitaciones. Y al final eso condiciona los hábitos, los comportamientos, etc. Entonces, ¿cómo podemos romper todo esto? Bueno, al margen de lo que te han enseñado en la escuela, tus papás, la sociedad, etc., lo que puedes hacer es, de alguna forma, poner tu mente dentro de libros que respiran abundancia. Libros escritos por gente abundante, emprendedora, rica, etc. Y eso te cambiará, te transformará. Yo hice eso porque yo era una mente pobre. Recuerdo muy bien mis días de mente pobre, que pensaba pobremente, limitadamente siempre, y me hice una inmersión en lecturas de finanzas motivantes. Y eso cambió mi mente, cambió mis creencias. Al cambiar mis creencias, cambiaron mis comportamientos y mis decisiones. Y cuando cambió todo eso, mis resultados financieros cambiaron completamente.
Me surgen muchos matices, muchas preguntas a todo lo que has respondido. En particular me ha venido a la mente la típica frase de el dinero no te da la felicidad. Pero curiosamente es una frase que la dice gente con un estado precario notable. Y yo siempre me pregunto, oye, antes de recuperar este mito que se va pasando de generación en generación, ¿por qué no te dedicas a vivir ese estado de riqueza, a tener ese dinero, para luego tú, desde tu propia experiencia, decir, vale, no me da la felicidad? Pero no reutilices algo que has ido escuchando por ahí como un mito, simplemente para tú desresponsabilizarte, ¿no? Ah, vale, como el dinero no da la felicidad, pues no lo voy a intentar. Sí. Bueno, yo le diría a esa persona que la pobreza tampoco la da la felicidad, ¿eh? Así que estamos empatados, ¿no? Con los dos puntos de vista. Obviamente nada da la felicidad, nada ni nadie. La felicidad solo te la das tú a ti. Es un regalo que te puedes hacer tú, pero que no puede hacerte la familia, la pareja, los papás, el dinero, etc. Nada te va a hacer feliz, nada, ninguna cosa. Tú sí. Tú a ti sí te puedes hacer feliz, pero nada te va... Entonces, esa excusa, bueno, que esgrime mucha gente, ¿no? Que el dinero da la felicidad. Bueno, claro que no, tampoco las zanahorias dan la felicidad, ¿no? Ni un coche tampoco te da la felicidad, ¿no? Al final la felicidad te la tienes que dar tú. Yo le diría a esa persona que pruebe, y le diría que tenga éxito financiero cuanto antes. ¿Por qué? Porque entonces será libre. Cuanto antes tenga éxito financiero, antes podrá olvidarse de los asuntos del dinero y podrá pasar a otras cosas que son mucho más interesantes. Por eso es uno de los consejos que yo a la gente le choca mucho y le digo, por favor, hazte rico cuanto antes y pasemos a otra cosa, porque en la vida hay cosas muy interesantes, como por ejemplo ser feliz. Eso es fascinante que lo menciones, Raimon, porque es algo que he vivido yo recientemente los últimos 3 años, gracias a Dios, a través de mucho esfuerzo, sacrificio, oportunidades, la suerte, ¿no?, de ser bendecido con ciertas habilidades, y he podido tener un estado financiero, digamos, rico, en el sentido de diversidad, y me he podido comprar cosas que para mí siempre han sido un sueño, como un superdeportivo. Y yo me he sentido muy vacío, muy vacío de lo que yo he estado pensando cada día a lo largo de mis 25 años, cada día, que soñaba en tener y que yo estaba convencido de que llenaría mi hueco de felicidad. Cuando me lo compré me sentí totalmente vacío. Y eso me permitió trascender a otras motivaciones, a otras cosas, estar interesado por algo que trasciende lo material. Yo soy totalmente de acuerdo. Es cuando uno puede hacerse rico, que compra cosas, que puede un poco testear esas creencias que tenía, igualmente que sean de abundancia. Ostras, este coche, por muy caro que sea, me hará feliz. Luego puedes ver que no es así y puedes pasar a otra cosa. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, te pongo un ejemplo. Mi hijo, claro, es un adolescente. Mi hijo no entiende cómo, pudiendo tener varios superdeportivos, no tengo ninguno, simplemente tengo un deportivo que ni siquiera es súper, pero es deportivo, ¿no? Entonces, él todavía no entiende que eso no le va a dar la felicidad, al contrario, le va a dar bastantes quebraderos de cabeza. Pero lo que no ve es que la felicidad y la libertad son invisibles. Y de eso sí tenemos en casa, de eso sí me encargo yo de proveer a los míos, ¿no? De tener mucha libertad y felicidad y paz interior. Entonces, este es un viaje que la gente tiene que hacer. Por eso yo le digo a la gente que se haga rica, que compruebe cómo se siente para que pueda pasar a otra cosa mucho más fidedigna en su camino evolutivo, ¿sabes? Entonces se dará cuenta de que el objetivo no era ese supercoche, sino es, por ejemplo, trabajar las horas que quieres al día, que es algo que mi hijo pues, ve en mí, ¿no? Todavía no le llama la atención, pero sí que ve que hay una diferencia entre mí y otros padres en el que yo siempre voy a buscarlo y a llevarle y los otros papás no, porque no pueden, tienen un horario, cosa que yo no tengo, ¿no? Y no entienden, pues todavía no entiende esa libertad de tener el horario que uno marca y de trabajar cuando uno quiere, ¿no? Esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es hacer aquello que quieres, cuando quieres y vivir de la manera que quieres. Y todo eso es invisible. Todo es invisible. Todo lo demás, bueno, son, ¿qué te diría yo? Son la guinda del pastel, pero no es el pastel. Has tocado un tema muy interesante y es el de la libertad financiera. Y hay que diferenciar, creo, entre, oye, gano mucho dinero y tengo libertad financiera. ¿A qué me refiero con eso?
Yo creo que la libertad financiera, corrígeme si me equivoco, es tener esa libertad de posibilidad, de saber y poder decir que no, tanto como poder decir que sí, que es lo que estás diciendo tú. Sí. Oye, tengo los recursos suficientes como para decir no a este horario, decir no a este compromiso. Exacto, te permite elegir. Te permite elegir muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, los trabajos que aceptas y los que no. Y eso es libertad. Y esa libertad es muy satisfactoria. Eso es una auténtica riqueza. Poder decir no a aquello que no te interesa, o a aquello que no te gusta, o a aquello que está en contra de tus valores, o incluso muchas veces de la ética. Por desgracia, vivimos en un mundo en que vemos a muchísima gente que hace cosas que están fuera de cualquier ética, y lo hacen por dinero. Entonces, salir de ese circo yo creo que es prioritario. Eso es libertad, pero no solamente es libertad, eso es evolución además, porque esa persona va a evolucionar hacia una humanidad mucho más espiritual y más ética, que no una humanidad como tenemos o como vemos hoy, que es una humanidad totalmente corrupta y vendida, sumisa además al dólar, al dinero. Entonces, esa es la libertad que la gente tiene que conquistar. Por eso yo insisto a la gente que le diga que tenga éxito cuanto antes, para ya no necesitar nunca más el éxito, porque si no siempre va a vivir persiguiendo algo, ¿no? Digo, pues consíguelo ya cuanto antes. Si quieres publicar un libro, públicalo mañana pasado si puedes, porque a partir de entonces tú serás libre para decidir si quieres publicar un segundo libro o si ya está, y quieres dedicar tu vida a otra cosa. Y con el dinero es exactamente lo mismo. Digo a la gente, resuelve tu vida, haz tus deberes. Tus deberes son resolver tu vida. Pero dicho esto, que hay gente que nos escuchará y dirá, bueno, pero ¿cómo se resuelve la vida? ¿No? Porque la vida va a etapas, ¿no? No puedes tenerla resuelta. Bueno, hay gente que sí, hay gente que financieramente tiene el resto de su vida resuelto, ¿no? Aprende cómo se hace, si es que eso te interesa, si no, no. Pero dicho esto, tampoco es necesario. Yo me di cuenta hace mucho tiempo de que la prosperidad en realidad ni siquiera es tener la vida resuelta, es saber que pase lo que pase, tú la vas a resolver. Es como una seguridad en ti, es como una maleta, una mochila de conocimiento, de habilidades, de capacidades, que pase lo que pase y vayas donde vayas, al país donde tú te abrirás camino, te irá bien, ganarás dinero, porque eso forma parte ya de tu estructura, no es una cosa que tienes y puedes perder, es lo que tú eres, es lo que tú sabes. Y ese conocimiento, esas habilidades, esos conocimientos te van a permitirte levantarte aunque haya una crisis, permitirte levantarte aunque caigas y siempre ganarte la vida. Entonces, yo le digo a la gente, antes de ser rico, sea abundante. Son cosas diferentes. Cuando tú eres abundante, acabarás siendo rico, porque una persona abundante siempre le va bien. A la larga, siempre le va bien. Aquí o allá, en esto o en lo otro, siempre le va bien. Entonces, cuando eres abundante, acabas siendo rico.